Hola, ¿qué es el álgebra? ¿Qué es pensamiento algebraico? ¿Qué tiene que ver esto con la educación primaria en Costa Rica? Estas son algunas de las preguntas que pienso contestar en este video y para iniciar tenemos que tener como contexto los programas oficiales del Ministerio de Educación Pública. En estos programas se establece que hay que trabajar las 5 áreas matemáticas desde el primer grado de escuela hasta 11º de colegio. Y una de esas áreas precisamente es relaciones y álgebra, en donde se debe de trabajar desde el primer grado de escuela hasta 11º de colegio. Pero se tiene la duda, bueno, ¿cómo trabajar álgebra desde la primaria? Porque tenemos una concepción de que álgebra son expresiones como x a la 5 menos 3x al cuadrado más 8 o x entre y más 7 menos 3z o expresiones como x menos 3 al cuadrado por y más 1 a la 3. Expresiones que son algebraicas, pero que esto no tiene nada que ver con lo que se pretende en la educación primaria. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con álgebra? Esto es lo que vamos a explicar a continuación. Para iniciar, si hemos visto los videos anteriores del tema de sucesiones, en ellos establece varias cosas. Una de ellas es el concepto de sucesión, pero en el otro de los videos establece la importancia de conocer el término general de la sucesión. La generalización, ya eso es un concepto de álgebra muy importante. Entonces, cuando estamos trabajando sucesiones, ya estamos trabajando álgebra. Cuando estamos en primer grado de escuela, trabajando una sucesión 1, 3, 5, 7, ¿qué término sigue ahí? ¿O cuál es el término décimo de esa sucesión? Ya no estamos trabajando números, estamos trabajando álgebra, porque se ocupa de una generalización en algunos de esos casos. Y es que, como lo vamos a ver de ahora en adelante, el concepto de variable y de constante, que tiene que ver precisamente con estos elementos de acá, es muy importante en el álgebra. Pero no podemos pretender de que desde el primer grado de escuela introducir el concepto de una letra como una variable en matemática. Sino que cuando hablamos de variable, así como en la vida cotidiana hay diferentes tipos de situaciones que son variables, en la matemática también. Por ejemplo, si a una persona le pagan su salario con respecto a las horas que trabaja y si por cada hora le pagan 7.000 colones, entonces ahí tenemos cantidades que son variables y cantidades que son constantes. Por ejemplo, constantes es el 7.000, mientras que las cantidades variables son el número de horas que varía de acuerdo a la semana o al día, dependiendo, y también el salario, pues el salario depende del número de horas. Entonces, antes de empezar a introducir letras, tenemos que primero tener claro el concepto de variable y de cantidades variables, que insisto, en la vida cotidiana está inmerso en muchos problemas. También, uno de los lugares en donde más se utiliza el álgebra y que se ha utilizado desde hace muchos años en la educación primaria es en la geometría. Todas las fórmulas que tienen que ver con los perímetros y las áreas de diferentes figuras geométricas, ¿qué estamos trabajando ahí más si no es el álgebra? Por ejemplo, si sabemos que el perímetro de un rectángulo es 2 veces el ancho más 2 veces el largo, ¿qué estamos trabajando acá? Estamos trabajando con cantidades que son variables, en este caso el ancho y el largo de un rectángulo, y el perímetro que también va variando de acuerdo a estos valores. Y también tenemos cantidades constantes, que serían estos números 2 que aparecen ahí. Esas son constantes porque tenemos 2 anchos y 2 largos. Entonces,
Aquí, desde hace mucho tiempo, realmente ya se ha estado trabajando álgebra, solamente que en la geometría con fórmulas y no se visualizaba como un aspecto de álgebra. Ahora, con los programas actuales, lo que se busca es un enlace, una conexión entre precisamente áreas, y que cuando se está trabajando la geometría y el tema de áreas y perímetros y se esté trabajando este tipo de fórmulas, se vea la conexión que existe entre esas dos áreas, en ese caso la de geometría y la de relaciones y álgebra.